Todos somos psicólogos, estudiantes de psicología de primer semestre de la Conrad Lorenz. El grupo está conformado por mí, Isabela Carrillo, por Kelly Albarracín, Marcos Briceño y David. Listo. Si Muchísimas quieres, gracias. puedes presentarte. Bueno, mi nombre es Norma Jarano, yo soy psicóloga desde hace 22 años. Estudié varias cosas hasta encontrar la vocación de lo que desempeño ahora. Desde el 2014 estudio sexología, sigo estudiando, actualizándome, pero trabajo a la par de psicología con algunos temas como dependencia afectiva, apegos afectivos, infidelidad, y en sexología, pues sobre todo, más que todo, educación sexual y algunos casos de terapia sexual en hombres, disfunción eréctil, eyaculación precoz, y en las mujeres trabajar el deseo sexual. Okay. Hago muchas cosas, me gusta mucho la filosofía, me gustan mucho los felinos, es lo que generalmente hago. Ok, perfecto. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Vale? Ok, la pregunta sería, ¿en qué se basa su especialidad? Bueno, la sexología es el estudio científico de la sexualidad humana o del hecho sexual humano. Hecho sexual humano tiene que ver con una condición que se nos da sin que nosotros podamos renunciar a ella. Luego, sexual, pues porque es inherente al ser sexuado, y humano porque aunque la sexualidad se da en otras especies, pues la sexología solamente se enfoca a las características individuales de cada sujeto humano. Y tiene que ver muchísimo con todos los procesos de conformación biográficos, desde que están antes de nacer hasta que mueren, toda su biografía que tiene que ver con sus características, sus atributos, dificultades, disfunciones, afectos, su ética, sus eróticas, sus valores y todos los procesos que conformen a un individuo en ese aspecto sexual o sexual. Ok, perfecto. En este caso, ¿tú qué enfoque utilizas? Mi enfoque, yo igual en psicología siempre he trabajado el enfoque cognitivo-conductual, y me sirve muchísimo en sexología para trabajar también en terapia sexual, enfoques en las dificultades o las disfunciones sexuales, pero también en otras áreas para trabajar todo lo que tiene que ver con mitos y tabús en cuanto a todas esas creencias distorsionadas o irreales que existen en torno a la sexualidad. Ok. La tercera pregunta es, ¿cuál consideras que es la importancia de tu especialización en la sociedad? Bueno, influye muchísimo porque la sexología tiene 4 campos importantes, y el más importante de todos es la educación sexual. Sin educación sexual, pues no hay una buena sociedad. Ustedes mismos se dan cuenta de cotidianamente los abusos, las violaciones, las violencias que existen, con los atropellamientos que hay, pues de parte y parte de la sociedad. Entonces, la educación sexual es una de las tareas importantes y los aportes importantes de la sexología. Luego está el asesoramiento sexológico sexual,
tiene que ver también con que las personas tienen muchísimas inquietudes y muchísimas dudas en cuanto al sexo, la sexualidad, el placer, el erotismo, el deseo, las eróticas. Les genera mucho morbo, pero precisamente educarse, preguntar, resolver todas esas dudas los lleva a un mejor entendimiento de sí mismos para poder pues analizar y entender su contexto. Luego está la terapia sexual, donde ayudamos muchísimo con mecanismos y herramientas a corregir específicamente las dificultades propias de la función sexual, de desarrollo sexual, y la función sexual tiene que ver con el deseo, la excitación, el orgasmo, la eyaculación, todos estos procesos, pero también los biográficos, como dije anteriormente. Entonces, la terapia sexual trabaja en todo este tipo de situaciones, dificultades, problemáticas y trastornos. Y luego está un campo importantísimo que aporta también para que la gente desmitifique un poco qué es la sexualidad, qué es el sexo de la sexología, y está el campo de la investigación, que se divulga bastante en revistas científicas y en revistas académicas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron las razones por las cuales decidiste especializarte en esta rama de la psicología? Varias, primero, pues como cuando, no sé si a ustedes les pasó cuando escogieron psicología, estudiar por temas personales, querer descubrir y encontrar respuestas a nivel personal. Entonces, temas personales también a nivel de sexualidad, pero mucha curiosidad que tenía por el tema, una vocación, un gusto, intereses y una reflexión y reflexiones varias. Yo trabajé mucho tiempo con estudiantes de 9º a 11 grado en proyectos de orientación vocacional, y ellos siempre, después de que yo terminaba mi intervención vocacional, preguntaban por sexo. Y no te vayas y hablemos de sexo y por qué pasa esto. Les daba pena hablar, por ejemplo, mencionar la palabra pene o vagina o vulva. No tenían ni idea de muchas cosas. Preguntaban qué era la sexología. Más la motivación de algunos colegas sexólogos. Eso me invitó a empezar desde 2014 a explorar esta área, y la verdad me gustó, luego de que ya había hecho muchas otras cosas, y esto sí ya me enganchó y con esto me quedé. Ok. Ok, como quinta pregunta, ¿qué cualidades le parecen más importantes en esta especialidad? Cualidades personales. Cualidades en general. Bueno, igual como sexólogos, y la sexología requiere habilidades sociales amplias, especialmente las comunicativas, ¿no? Saberse expresar sin vergüenza, sin pena, sin tabú, sin el mito, aprender, o sea, tener curiosidad intelectual para aprender muchas más cosas más allá de lo psicológico, lo sexológico, porque la sexología se alimenta de la antropología, de la sociología, de la filosofía y de muchas otras áreas que le aportan bastante al área. Entonces, empatía también, una empatía suficiente para entender el contexto del otro, siempre, y evitar el tema de juzgar, de criticar antes de entender al otro. La apertura mental, una mente extendida, porque nos enfrentamos a muchísimos eventos que generalmente la gente no trata en otros ámbitos o no se atreve a hablar en otros ámbitos. En este caso, las eróticas,
las filias o parafilias, las peculiaridades eróticas, todo el tema de transexualidad, todo esto. Luego viene también querer tener un gusto por integrar o por actualizarse constantemente, de todo lo que llega en actualizaciones a nivel de sexualidad y de estudios científicos, y tener metacognición, todo el tiempo introspección para poder elaborar los sesgos que se van generando a nivel personal para no caer en la sexosofía. Entonces, hacer más sexología y no sexosofía, que es hablarle a la gente desde las propias experiencias, como lo que uno vive en sexualidad, lo que uno piensa de sexualidad, eso es sexosofía, que generalmente todo el mundo aplica sexosofía, habla de sus experiencias, buenas, malas, regulares, desde sus propias creencias, sus propios conceptos, pero nosotros debemos todo el tiempo manejar esos sesgos para no caer en ese error. Bueno, respecto a lo que nos estabas diciendo, entonces, ¿cómo las personas pueden romper esa pena para poder hablar de esas experiencias? La gente rompe la pena a la medida que tiene buen razonamiento, buen pensamiento crítico, buenas argumentaciones y se convence y se adapta a lo que la ciencia le provee. Por eso a veces tener ciertas ideologías, ciertas creencias muy arraigadas a nivel cultural, por ejemplo, entre comillas, de la religión y otras, impiden o limitan un poquito el ejercicio. Entonces la idea es que las personas sepan muy bien sobre qué tema van a hablar. La sexualidad resulta muy incómoda para muchas personas, hablar de sexualidad, sexología, de sexo, les resulta muy incómodo a muchas personas y entonces tienden siempre a silenciarnos. Pero pues la persona debe tener carácter y su espíritu crítico todo el tiempo para saber que lo que habla o lo que dice es ciencia y que está amparado bajo ciertos parámetros para poderlo divulgar sin ningún problema. Vale, perfecto. ¿Qué problemáticas encuentras al ejercer la especialidad? Bueno, son muchas, pero yo pensé 5, por aquí las escribí para que no se me escapen, pero principalmente tiene que ver con modelos. Hay un modelo que todavía se mantiene, sobre todo en sociedades como la nuestra, las latinas, pero pues también la vemos en otros países, en y por fuera. Es un modelo moral conservador. A ustedes les habrá pasado problemáticas, digamos, que chocan con el discurso conservador, que choca con un discurso oficial, lo que debería ser, pero choca con lo que la gente tiene en su educación y en su desarrollo. Entonces, uno de los principales problemas es este modelo moral conservador que limita muchísimo, porque invita a que las personas sigan siendo políticamente correctas en este campo o en el área de la sexualidad. Hablan mucho del término normal, que en sexualidad se cuida muchísimo de abordar lo normal y lo anormal. Nosotros no hablamos generalmente de esos términos, sino que utilizamos otro tipo de argumentos para esto. Y pues un ideario cívico dentro del que la gente se debe mantener, que invita casi siempre es como a prohibir ciertas conductas y situaciones. Luego está la poca visibilidad que se tiene como profesionales de sexología, porque hay muchísimos estigmas y mitos. Entonces consideran que los sexólogos o las sexólogas solamente enseñan a hacer posturas del Kama Sutra, a tener sexo como tal, que lo entiende la gente como un coito, que solamente enseñan a poner condones y que hablan boberías, cosas superficiales
o banales y no tiene nada que ver con eso. Como dije, siempre hay ciencia detrás. Luego está la legislación. Hay leyes de educación sexual que todavía presentan muchísimos vacíos. Digamos que la educación sexual no se ve todavía como una cátedra o como un proceso, sino como charlas de un día, de vez en cuando, y pues eso no posibilita el trabajo o el desarrollo de la profesión. Luego, hay programas también que limitan porque usan muchísimos eufemismos. Entonces, se trabaja la educación sexual, pero de conceptos, por ejemplo, como que educación para la vida, educación para el amor, educación para la calidad de vida, pero no hablan de educación para el sexo, para la sexualidad, para los sexos, entonces todavía mucho eufemismo. Y luego, pues, el conocimiento, que la sexología es un área de conocimiento que incomoda, entonces uno tiene que luchar constantemente contra prejuicios y contra costumbres de la sociedad, que son muchísimas y muy arraigadas, y por eso a veces se limita muchísimo el ejercicio del campo. Ok, perfecto. Teniendo claro eso, ¿qué soluciones crees que existen a esas problemáticas? Las soluciones vienen desde plantear esas problemáticas, desde proponerlas como problemáticas y sobre todo trabajar por aumentar el conocimiento, por despertarle a las personas el interés por conocer sobre el área, sobre la sexualidad desde la enseñanza. Por eso decía hace un rato que una de las áreas más importantes de la sexología es la educación sexual. Y entonces hacer hincapié en la relación que tiene la sexualidad y el sexo en la vida o en la calidad de vida, y cuando esto se acepta desde un discurso importante y científico, pues se entiende mucho más desde el razonamiento y desde la argumentación, que eso es ciencia, ¿no? Es todo un reto cultural, pero como decía por ahí un autor, desde por allá de 1859 a 1939, en sexología siempre vamos a encontrar más fenómenos cultivables que trastornos curables, es decir, nos enfocamos más en los valores, en los aspectos positivos, en lo que realmente puede sociabilizar un ser humano en cuanto a la sexualidad, que en cuanto a sus problemas, sus trastornos y las situaciones que convengan. Okay. Ok, la última pregunta es, ¿cuál es la oportunidad de trabajo que se encuentra con tu especialización? Mucho. De trabajo, de empleo, de emprendimiento, si se quiere llamar así, de práctica, de ejercicio, desde lo público, lo oficial, lo privado, desde la salud, desde la educación, el sector salud, el sector educativo, en clínicas, hospitales, escuelas, colegios, universidades, instituciones educativas, y en el campo netamente de la investigación. También, si la persona se enfoca en lo clínico, pues puede tratar y evaluar dificultades o problemas en ese contexto como tal, pero también puede elaborar y ejecutar proyectos importantes en educación sexual, hacer investigación y publicar sus investigaciones, sus escritos, sus artículos en revistas científicas y académicas, y divulgar los conocimientos a través de charlas, ponencias y todo lo que se pueda generar desde la ciencia sexológica. Esto es lo que más se puede hacer. Y ámbitos de actuación, pues también incluye lo multidisciplinario,
Entonces nos vamos de la mano con personas que trabajan pues en psicología, en pedagogía, en sociología, en comunicación, en derecho, en filosofía y en el área biomédica. Trabajamos mucho con urología, andrología, ginecología, psiquiatría, genética, neurología y todo lo que a ustedes les pueda aportar o al que quiera estudiar sexología le pueda aportar en esos campos. De hecho, siempre el ser biopsicosocial se analiza también desde lo sexológico, entonces lo que afecta a un ser humano puede intervenir las tres áreas, lo biológico, lo psicológico, lo social, nunca por separado. Por eso en lo biomédico, cuando no se descubren causas médicas en una persona que no tiene una buena función sexual, entonces se evalúa lo psicológico y cómo influye la cultura o la sociedad en estos aspectos. Y ya está. Okay. Tú hablaste de como de dos ramas, entendí sexología y algo como más filosófico, sí, no. Algo de la, sí, como de dos ramas. La sexología trabaja con el hecho sexual humano, trabaja desde la sexualidad, desde el sexo, y eso tiene que ver con todo el aspecto de la sexuación y del ser sexual. Pero como áreas, pues nos apoyamos con muchísimas áreas, pedagogía, sociología, filosofía, comunicación, antropología, la misma psicología, porque los sexólogos, la sexología puede ser especialidad o puede ser un máster, no necesariamente de la psicología, puede ser de la enfermería, de la medicina. De hecho, aquí en Colombia hay muchos médicos sexólogos, pero en Europa, por ejemplo, es un máster que puede estudiar cualquier persona que sea profesional en diferentes áreas. Hay profesionales en derecho que son sexólogos, hay profesionales en comunicación social que son sexólogos, hay politólogos que son sexólogos, hay personas que han estudiado finanzas y relaciones internacionales que son sexólogos. Entonces puede ser un campo muy abierto para muchas disciplinas. Tú mencionaste anteriormente un método, más o menos, no sé cómo decirlo, que utilizaban, que era que la persona hablara de sus experiencias, ¿sí? Tener mucha metacognición para trabajar en los sesgos constantemente para evitar hacer sexosofía. Es decir, que si yo tuve una buena experiencia o una mala experiencia, o si a mí me encanta el sexo y yo quiero hablar de sexo todo el tiempo desde mi experiencia, pues no va a ser válido como ciencia, porque simplemente son mis experiencias. Entonces, eso se llama sexosofía. Desde mi propia aplicación, mi propio contexto, mi propia sabiduría. Pero la sexología, pues sí, siempre va pues a ese estudio científico, va detrás de un método. Ah, ok. Listo. Bueno, ustedes empezaron el primer semestre este semestre y esto es para mirar todos los campos de acción y las áreas que hay en psicología, para luego más adelante ir pensando en las opciones. Sí, teníamos como que hacerle diferentes, una a diferentes especialistas. Okay. Sí, y la psicología tiene muchas áreas de donde prenderse. Hay unas más, si es por el ámbito laboral, hay unas que tienen más salida que otras, pero yo pienso que si uno se forma bien como psicólogo, sexólogo a nivel independiente, yo hago práctica privada, terapia y consulta de pareja e individual
privada, hago charlas, ponencias, proyectos de educación sexual, y entonces pues uno va con buenas instituciones que se interesen por el tema, pues funciona, o con personas que se preocupen por su sexualidad o su salud sexual, pues va a tener consulta constante. Pero también hay áreas interesantísimas. La psicología clínica sigue siendo maravillosa. Claro, entiendo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escucharte. No, a ustedes por pensar en mí. Disculpen que yo la semana pasada tenía en la cabeza en varias cosas y casi que le dije a Margarita que no, pero bueno, ya estamos aquí y nada. Cualquier cosa igual, con muchísimo gusto. No te preocupes, que estés muy bien. Muchas gracias. Yo te mando todo ahorita más tarde, ¿bueno? Bueno, vale. Dale, Chao, chao, que que estés estén bien. bien. Hasta luego. Tenía miedo de que... Bueno, vale. Dale, Chao, chao, que que estés estén bien. bien. Hasta luego.